Bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte y pulsar sobre la campanita de nuestro canal de YouTube. De igual forma, no olvides darle like a todas nuestras redes sociales. Y hoy, como de costumbre, nos acompaña el profesor José Rivera. Bienvenido, profesor. Saludos, Enrico, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Este podcast en particular lo estamos haciendo con muchas dificultades por razones de que estamos todavía pasando los estragos del huracán Fiona en Puerto Rico. Así que por tal razón pues hemos tratado de ubicar el tema relacionado a lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico por esta crisis. De igual manera vamos a discutir los disloques que trae en la cadena de suministro debido a que por más que tratemos de simplificar esto de que no fue un huracán, que solamente fue un huracán categoría 1, ciertamente puso en jaque todo el sistema eléctrico y de igual manera puso en jaque también el sistema de salud pública porque no tenemos electricidad y también estamos con falta de agua. Al día de hoy que estamos haciendo este podcast, muchos de nosotros estamos sin energía eléctrica y sin agua, y eso pues ciertamente acrecenta los problemas de salud y de salubridad porque estamos todavía pasando las consecuencias de lo que fue el COVID-19 y también estamos sufriendo las consecuencias de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica, que por razones que sabemos pues fue cedida la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica a la compañía privada Luma y el sistema sigue colapsando. Así que en el capítulo de hoy vamos básicamente a tratar de hablar sobre el problema de la cadena de suministro en Puerto Rico, también sobre los estragos del huracán Fiona, y tampoco pues, y de igual forma debo decir, sabemos que nuestro país, al ser una isla, un archipiélago, está ubicada geográficamente en una zona propensa a fenómenos climatológicos como acabamos de sobrellevar, experimentando estos disloques en la cadena de suministro, como ocurrió precisamente en el huracán María en el 2017. Después vemos cómo se acrecentó esta situación por el COVID-19, que al día de hoy seguimos teniendo esos estragos, y ahora con el paso del huracán Fiona en distintos países, como vamos a ver que va a subir, eventualmente a llegar hasta Estados Unidos de América, pues ya veremos las consecuencias que eso podría traer. Profesor, ¿cómo usted ve el asunto de las cadenas de suministro en Puerto Rico y la ineficiencia del sistema eléctrico y las consecuencias que eso traería? Es interesante, José Enrico, porque justo después de habernos declarado en quiebra, justo en el momento en que empezamos a entrar en un ciclo de crisis, sobre todo en términos económicos, en términos financieros y en términos del manejo de los dineros públicos, es que empezamos a notar todos estos problemas, ¿no? Es como dice el adagio o el refrán popular: la desgracia viene toda junta. Y entonces nos percatamos entonces no solamente de la merma en la producción industrial en Puerto Rico, sino en el hecho de que ahora al empezar a importar, o bueno, desde que empezamos a importar una buena parte de nuestros bienes de consumo, particularmente alimentos, es que entonces empezamos a notar los disloques en las cadenas de suministro. Y como bien hablamos fuera del aire, cualquier problema puede ser instrumental, y cualquier problema puede entonces empezar a crear problemas y disloques en esa cadena de suministro. Como bien dijiste, no es solamente el hecho del paso de los fenómenos climatológicos, y a medida que pasa el tiempo somos menos capaces de recuperarnos. No es la primera vez que pasa un huracán en Puerto Rico, pero ciertamente después del huracán, los huracanes Irma, pero sobre todo María, hemos empezado entonces a notar que existen problemas de coordinación, problemas de planificación
Y obviamente el sector privado está tratando de hacer lo que puede, pero muchas veces no recibe dirección del sector público. Y no es solamente la cuestión de la distribución, de la transmisión y distribución de lo que está encargado LUMA, es la cuestión, el problema de la generación y también el problema, fuera de la cuestión de energía eléctrica, que el sector público o que el poder público no asume la totalidad del rol que le toca jugar en la economía. Y muchas veces lo que vemos es una actitud de manos afuera. Y eso es problemático. Interesantemente, el sector de distribución de alimentos se ha mantenido recio. ¿Por qué? Porque probablemente han aprendido las lecciones del huracán María. Han tenido que sobrellevar el problema del IBU en los almacenamientos y obviamente con el diálogo entre el sector privado, sobre todo el de distribución de alimentos y la legislatura, pues han podido resolver eso. O por lo menos lo han podido sobrellevar mejor que anteriormente. Y obviamente los problemas de distribución se han notado sobre todo en el sector de detallistas de combustible. En un momento dado, cuando me encontraba en el pueblo de Quebradillas, en el norte, que no recibió un impacto significativo, pero que se sintieron los vientos, lo cierto del asunto es que yo tenía que llenar el tanque de gasolina de mi vehículo de motor. Fui a una de las gasolineras, no había. Fui a otra, tampoco había, hasta que pude encontrar cerca de Oaxaca una gasolinera que todavía tenía problemas, tenía combustible. Y es lo que dice, ¿verdad?, la Asociación de Detallistas de Combustible, que hay problemas de distribución. Y claro está, las carreteras están bloqueadas, ya se terminaron de desbloquear, pero lo cierto del asunto es que muchas veces la infraestructura vial tiene problemas después de un fenómeno climatológico afectando los problemas de distribución. Quizás nunca debimos haber salido del tren, que es el otro detalle. O quizás debemos entonces repartir esos centros de acumulación de combustible alrededor de la isla para que haya menos problemas, precisamente por el hecho de que muchas veces, aunque hay abasto de combustible, no hay problemas en la distribución del mismo. Así que algunos sectores de la economía han aprendido la lección, pero parece que el sector público y sobre todo el poder público no lo ha hecho, y muchas veces la actitud de manos afuera, porque eso le concierne al sector privado, puede ser en ese sentido muy dañino, y creo que es lo que estamos presenciando, aparte del hecho de que el único que se ha rezagado es el sector energético, sobre todo la Autoridad de Energía Eléctrica y especialmente LUMA. Y aquí, profesor, usted ha dado en el clavo con la situación de manos afuera del gobierno en este tipo de situación. Ellos, por la presión pública, pues han de alguna manera intervenido dando ultimátums, pero vemos cómo ya el bolsillo pues se afecta. Absolutamente. Porque, o sea, ciertamente nosotros hacemos aquí un gran esfuerzo para poder trabajar y para poder por lo menos tener un lugar, un espacio de trabajo que tenga energía eléctrica. O sea, es algo que parecería absurdo, pero ciertamente afecta económicamente a todos los sectores, y me parece que por más que los privados, profesor, quieran invertir en el sistema, está tan amarrado y enraizado a la cuestión pública que evita de que haya ese desarrollo. Absolutamente, José Enrico, y este es el problema. En todos los países, sean soberanos o no soberanos, existe un sector público, existe organización, sector privado, existe sectores sin fines de lucro, y existen organizaciones dentro de estos tres sectores que muchas veces son fluidas, ¿verdad? Porque algunas industrias del sector privado, organizaciones del sector privado, cumplen funciones públicas, ¿verdad? La profesión legal, por ejemplo, aunque sea un bufete privado, pues obviamente cumple una función pública. ¿Por qué? Porque son oficiales de la corte y terminan trabajando en el tribunal, que es sector público. Pero no es solamente eso, es el hecho de que a pesar de la fluidez, hay cosas que le corresponden al poder público, hay cosas que le corresponden a las organizaciones del sector público. Y es algo que yo enfatizo
en la clase de organizaciones, trabajo y posttrabajo que doy en la Universidad del Sagrado Corazón a mis estudiantes jóvenes, el sector público es importante. Y es importante porque tiene unas expectativas y hay límites a lo que el sector privado puede hacer. Por ejemplo, en el caso particular de la industria de alimentos, sabemos que muchos de estos alimentos son perecederos y que necesitan energía eléctrica para preservarlo. Muchos operan con plantas eléctricas. ¿Por qué? Porque ya no confían en la corporación pública, ¿verdad?, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, y tampoco confían en las capacidades de Luma para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque tenemos apagones constantes. Pues entonces operan con generadores eléctricos. Pero ¿cuál es el costo de operar ese generador? ¿Cuál es el costo del edificio en el que nosotros nos encontramos en este momento, que está operando con generador eléctrico de diésel y que obviamente es lo que hace posible que estemos grabando en este momento? Por lo tanto, esa actitud de manos afuera a mí me parece sumamente escandalosa, independientemente de quién esté en el poder, porque a mí me preocupó muchísimo la huelga que hubo el año pasado en el sector portuario, donde los operadores de puertos se fueron, que trabajaban con la industria con la empresa de Luis Ayala Colón, se fueron a la huelga. Y ya estaba empezando a afectarse la cadena de suministro, y el gobierno simple y sencillamente tomó una actitud de manos afuera. No se supone que sea así, porque de nuevo, los disloques en la cadena de suministro cuestan dinero, crean desconfianza y evidentemente interrumpen los ciclos económicos, y eso lo terminamos pagando el consumidor y el público en general. Por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad fiduciaria que le toca a cada uno de los elementos que están en los distintos sectores. El sector privado lo está haciendo, pero muchas veces esto adolece mucho de parte del sector público. Y se afecta el sector privado directamente, y a usted se le va a afectar el bolsillo, porque si no hay personas que trabajen, por ende no van a consumir. Y si de igual, todo está entrelazado, todo está interconectado. Absolutamente. Y uno no puede solamente señalar al gobierno o al sector privado, porque ambos tienen que trabajar de la mano, como ha pasado en otras circunstancias previas. Claro. Y de hecho, como pasó en un momento dado en Puerto Rico, la operación Manos a la Obra, donde se desarrolló, ¿verdad?, en conjunto con el sector público y privado, y se pudo desarrollar este país, pero lamentablemente el paternalismo gubernamental ha llegado a tal punto que la inacción es la norma, y lamentablemente eso nos está afectando en el bolsillo. Y de igual manera, profesor, el sector de ventas se está afectando porque las mermas, especialmente en los centros comerciales, se percibe o se perfila que está dislocada. Al menos en la próxima semana, esto ¿se puede limitar el problema de energía eléctrica solamente, o usted lo ve que es más profundo con la cuestión? Sí, es mucho más complejo. Obviamente yo, ¿verdad?, cito varias fuentes. Una de estas, sobre todo en el sector de venta, consulté al Círculo de Estudios Latinoamericanos, que es un portal de noticias económicas de Latinoamérica, que incluye Puerto Rico. Mira, José Enrico, el sector de energía eléctrica es primordial, ¿verdad? Todos los centros comerciales, aquellos que pueden, ¿verdad?, porque hay unas corporaciones que son más afluentes que otras, pues operan con planta eléctrica, pero no son todos. Así que, obviamente, la energía eléctrica o la inestabilidad del grid eléctrico es lo que es el principal factor, pero no es el único factor. Es el hecho de que muchos de los empleados en el sector de ventas viven fuera del área metropolitana, se tienen que transportar, todos viven solos, o viven con sus familias, tienen problemas particulares con su persona, con sus propiedades. El problema de la infraestructura, pues no pueden llegar a las áreas de trabajo, y eso tiene un costo. El hecho también de cómo están configurados los centros comerciales, ¿verdad? No es una crítica particular, pero lo cierto del asunto es que a partir de la década del 70, particularmente cuando empezamos a ver, y los 80, los 90, cuando empezamos a ver
un auge, ¿verdad? Un florecer de espacios contenidos cerrados, que es el centro comercial, pues todo está súper bien, súper cool, ¿verdad? Siempre que haya energía eléctrica y un sistema de aire acondicionado. Pero lo cierto del asunto es que cuando no está, pues entonces ese mismo sitio cerrado se vuelve un horno. Tenemos que reconsiderar la posibilidad de reestructurar el sector de ventas y quizás ubicarlo en términos reales en lugares abiertos, frescos, que puedan operar con un mínimo de energía eléctrica y que pueda, por ejemplo, una tienda en un sitio, ¿verdad? En el pueblo puede abrir sus puertas, puede recibir ventilación de afuera y posiblemente pueda operar con un mínimo de energía eléctrica o con un pequeño operador que le permita, ¿verdad?, utilizar un mínimo de lujo para operar las máquinas registradoras, las ATH. Pero lo cierto del asunto es que en la operación de un mall cerrado, contenido como el que nosotros conocemos, no vamos a mencionar nombres, pero obviamente todo el mundo le encanta el mall, pues obviamente tiene límites, sobre todo cuando vienen estas coyunturas críticas que estamos experimentando ahora. Aparte de eso, pues obviamente los problemas de transporte, la accesibilidad, son factores que también son importantes, importantísimos en esa merma del sector de venta, aparte del hecho de que, ¿verdad?, cuando no se puede salir, pues nadie consume. Así es. Sí, así mismo es. Pues gracias, profesor, por tan excelente explicación. Les recordamos suscribirse a nuestra página de internet www.verbumpr.com, donde tendrá acceso a cursos de educación jurídica continua accesibles inmediatamente para todo el público en general y para los profesionales del derecho. Y de igual manera seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse al tanto de todo lo que acontece aquí en Verbum Podcast. Gracias, profesor. Claro que sí. Recuerden, la educación está de moda, así que dale like, follow y subscribe. Así mismo. Gracias.